voy a pasar a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Hoy va a estar con nosotros, ya está con nosotros, Juan Pablo Escobar Henao. El título que le hemos puesto a este espacio es Conversando con Juan Pablo Escobar, la naturaleza transformadora de una historia para no repetir. Saben que en este año, el desafío Coaching 30 días, hemos incorporado historias, hemos tenido la de Coco Nis, si es que ya lo escuchaste, que tienen que ver con historias de resiliencia, con historias de transformación, con historias fuertes, ¿sí? Que nos permiten no solamente hablar de lo que es la transformación, sino también poder vivir desde sus propios actores, de quien lo ha vivido, estas historias que nos permiten a todos nosotros acompañarnos en reflexiones y en distintas inspiraciones y también, ¿por qué no?, en ir sacando nuestras propias conclusiones respecto a todas estas historias que vamos marcando. Entonces, Juan Pablo Escobar Henao es el hijo de Pablo Escobar Gaviria, quien va a estar comentándonos con nosotros cómo ha sido su historia, cómo es que él hoy se ha transformado en un pacifista. ¿Sí? En algunos casos él aparece en las redes como la antítesis de su padre. Juan Pablo es un reconocido conferencista, partícipe y voluntario de una historia que aún sigue generando un montón de información y también desinformaciones. Juan Pablo es escritor de los bestsellers Pablo Escobar, mi padre, y Pablo Escobar, Infraganti. Protagonizó el galardonado documental Los pecados de mi padre, donde logra la reconciliación con los hijos de las víctimas de su padre. Entonces, dicho todo esto, estamos ya en condiciones de saludarlo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes en este sábado lluvioso. También me contaba que está lloviendo. ¿Dónde estás? Una tormenta tremenda, sí. Bueno, como decía, dicen que la lluvia nos trae limpieza, que nos trae purificación, así que está bueno como entorno, ¿no? La necesitamos, la agradecemos, sí. Ok, genial. Generalmente cuando hacemos estos espacios de conversación, yo suelo decir que es el momento en donde quien estuvo hablando se baja del escenario. Tú das muchas conferencias en el mundo, entonces también tienes ese momento de estar en el escenario, y después nos vamos y nos sentamos en algún lugar a conversar. Si tuvieses que elegir un lugar tranquilo para conversar distendido, ¿qué lugar elegirías? Sin duda que sería muy cerca de la naturaleza, de algún parque o de algún bosque por ahí. Ok. Cerca de agua. ¿Y algún lugar en el mundo específico que te guste? Colombia, sin duda. No porque seamos colombianos, pero tenemos unos paraísos muy bonitos allí. Ok. Y nos sentamos a comer algo. ¿Qué te pedís? Será la bandeja paisa como buenas paisas que somos, que no falten los frijoles y el arroz y la carne. Ok. ¿Y para tomar? Para tomar, pues bueno, a veces aprovechar los jugos naturales de allá de nuestra tierra que a veces se extrañan tanto, que son tan difíciles de conseguir en otras partes del mundo. ¿Extrañas Colombia? Claro que sí. Van a cumplirse casi 25 años de haber salido hacia el exilio, un exilio que aún continúa de alguna manera vigente, más allá de que esporádicamente puedo volver al país. Pero sí, claro que extrañamos mucho nuestro país, nuestra tierra, nuestra familia, a pesar de esas historias vividas allí, ¿no? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Colombia? El año pasado estuve, a finales del año. Pero durante mucho tiempo no habías vuelto, ¿no? Estuve 14 años prácticamente obligado a no regresar, no podía pisar tierras colombianas. Los enemigos de mi padre pues habían de alguna manera denunciado alguna sentencia contra mi persona de que si tocaba el país me asesinarían, y eso me mantuvo alejado durante muchísimos años, 14 en total, de poder tocar mi país, ¿no? De volver. Ok. Durante muchos años has vivido sin poder ir a Colombia, sin poder moverte en los lugares que a ti quizás te hubiesen gustado estar.
A ver si se me cortó. No, yo te escucho bien. Ahí te Ahí perdí. estoy, había tenido un pequeño, de que la lluvia. Ahí está, ahí me escuchás, ¿no? Sí, Ok, perfecto. perfecto. Decía que durante muchos años has vivido teniendo que escaparte, teniendo que ocultarte, ¿sí? Y durante muchos años has vivido en el anonimato. ¿Sí? ¿Qué es lo que te decide convertirte en alguien que empieza a escribir libros, que hace un documental y que empieza a dar conferencias en el mundo y rompe eso de toda esta historia que estamos hablando, ¿no? Pues yo te diría que hay una serie de eventos que han sucedido en la vida. Primero, nuestro cambio legal de identidad nos obliga a mantener un muy bajo perfil durante muchos años hasta que finalmente, después de 5 años de, como digo yo, de haber vivido el privilegio de no ser nadie, de tener un nombre y un apellido que para entonces no significaba nada y que a la gente no la llevaba a ninguna historia en particular vinculada con mi padre, tuvimos la posibilidad de vivir 5 años en total anonimato en la Argentina. Después de que tuvimos un desafortunado encuentro con un contador que nos extorsionó y nos robó un dinero, nosotros lo hemos denunciado en la justicia argentina y eso hace que se convierta en un escándalo público. En vez de poner preso al ladrón, nos meten presos a nosotros las víctimas y finalmente pues se descubre nuestro paradero, nuestras nuevas identidades y eso nos obliga a que prácticamente el anonimato se pierde por completo. Después de 7 años de procesos judiciales en los que quisimos mantener cierto anonimato, pero fue imposible por el acoso de los medios, de la propia justicia, tuvimos pues ya no hubo más opción, ya no le encontrábamos sentido a pretender vivir forzadamente en un anonimato que ya no existía. Ya las personas identificaban mi nombre actual legal como el de Sebastián Marroquín con el de Juan Pablo Escobar, era prácticamente automática ya la asociación. Por lo cual, pues también ahí tomo la decisión de ya abiertas las puertas de la misma historia que nos había vuelto a alcanzar, la historia de mi padre, la historia de nuestro apellido, decido dar un primer paso de acercamiento a las víctimas de mi padre a través del documental que hemos publicado en el año 2009, pero que nos llevó 4 años de gestiones y de hacerlo y de acercamientos a las víctimas, por lo menos más prominentes en aquel entonces. Y después de ese documental es como que ya me quedo sin excusas para salir a ponerle la cara a esta historia, a enfrentarla, a asumir de alguna manera una responsabilidad moral por las acciones de mi padre y acercándome pues muy respetuosamente a muchas víctimas para pedirles perdón por todo el daño que sufrieron en ese momento. Así que digamos que ese fue el comienzo de la pérdida de ese anonimato que habíamos buscado durante muchos años y que solo pudimos conservar por 5. Y ahí ya pues no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque se vienen posteriores al documental los 2 libros y finalmente el año pasado he terminado otro documental. Así que ya es imposible y no creo, no me visualizo en el futuro como otra vez en el anonimato, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer momento del documental donde vos te acercás a las víctimas de tu padre? ¿Te dio miedo hacer eso? Te digo que nadie está preparado para momentos como esos. No hay un curso donde te enseñen a hablarle a las víctimas de tu padre, ni cómo acercarse con respeto. Yo lo hice primero a través de una carta cuyos borradores fueron infinitos y tiré muchas veces porque sentía que cada palabra que escribía de nuevo podría herir y ofender a las víctimas de mi padre, con lo cual fue muy difícil encontrar un lenguaje que fuera completamente respetuoso con las víctimas, completamente respetuoso también con la figura y memoria de mi padre. Y creo que encontré, después de muchos días de reflexión, las palabras justas para poderme acercar a estas personas, para
de alguna manera buscar llegarles al corazón con mucha transparencia, pidiéndoles perdón por todo el daño que mi padre les había ocasionado. Ellos fueron no solamente sus padres, los padres de Rodrigo Lara y de los hermanos Galán, estoy hablando del ministro de Justicia de Colombia, que fue asesinado por órdenes de mi padre en el año 84, y un candidato a la presidencia que fue asesinado en el año 89, Luis Carlos Galán Sarmiento, y que era el seguro ganador de esa contienda. Así que acercarme me causó un profundo dolor, no solamente a través de la escritura de esa carta, sino ya en el momento propio que se dio la reunión, unos 6 meses después de haber enviado esta carta, una sensación, un cambio físico indescriptible, con la verdad, con muchos miedos y dolores físicos de enfrentar un momento como ese, para, como te decía, no, nadie está preparado para acercarse a una víctima en esas circunstancias tan violentas en las que nos termina uniendo la vida, ¿no? ¿Y ellos cómo lo tomaron? En principio, debo decir que el primero que reaccionó de manera casi pasional, inmediata, fue Rodrigo Lara, entonces senador de la República, que tomó un vuelo directo hacia Buenos Aires para responderme la carta con su presencia, y tuvimos la posibilidad de tener un diálogo muy fluido e interesante en la zona de Tigre, donde fuimos por primera vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos. Y estos momentos, lamentablemente, pues no se reflejan en su totalidad en el documental por cuestiones de edición y de tiempo, pero el encuentro duró un par de horas. Yo siento que no hubo una palabra que se haya desperdiciado, que todo fue no solamente una reflexión sobre el pasado y sobre el dolor, sino también una reflexión a través de la posibilidad de hablar del perdón, de la reconciliación, del futuro, de la reconstrucción de nuestras relaciones. Y debo decir que cuando yo empecé con todo este tema de la búsqueda de la paz y del perdón y de la reconciliación con las víctimas de mi padre, me tildaban casi como de loco, ¿no? Porque en Colombia lamentablemente estábamos muy acostumbrados a que todo se resolvía a través de la violencia y que no había lugar para el diálogo, no había lugar para charlar, para expresarse, para tener un diálogo respetuoso, mucho menos hablar de perdón y de reconciliación. Entonces siempre me decían que si yo estaba loco, que nadie hablaba de reconciliación en ese momento, y hoy en nuestro país pues es supremamente necesario que hablemos de reconciliación en virtud de todos estos procesos de paz recientes en los que la guerrilla pues ha querido hacer algunos acuerdos con el gobierno, y hay otros grupos guerrilleros también en esos procesos, con lo cual siento que en ese momento pues sí fue tildado como de loco, pero gracias al buen corazón de estas familias y de estos hombres que conocí, pues se pudo dar un proceso genuino, auténtico de reconciliación, y de ahí han surgido relaciones muy positivas, una amistad con algunos de los hijos que yo a veces no termino de sorprenderme, porque me cuesta ver cómo ese dolor que nos unió en el pasado hoy nos permite incluso comportarnos como amigos y manejarnos desde ese lugar en la vida, cosa que me parece muy esperanzadora para mi país, porque siento que cuando podemos vivir en carne propia estas experiencias de paz y de reconciliación, pues nos permitimos darnos a la idea de que Colombia sí puede alcanzar la paz definitivamente en un futuro próximo, si ponemos todos un granito de arena, ¿no? ¿Sentiste en algún momento o sentís el peso de todo lo que provocó tu padre? Totalmente, es una realidad innegable que las acciones de mi padre han tenido no solamente unas consecuencias directas sobre nosotros como familia, sino sobre muchas otras familias colombianas y extranjeras. Y esas consecuencias a la fecha seguimos pagándolas, es decir, hay un gran prejuicio social en muchos sectores de la sociedad, donde les cuesta quizá a algunos darnos el espacio que creo que merecemos como individuos, porque nuestra lucha es para ser reconocidos como individuos y para que no se nos persiga por los delitos de mi padre.
yo he asumido la responsabilidad moral de los crímenes de mi padre y desde ese lugar me he acercado con mucho respeto a todas las víctimas de él para pedirles perdón y he dicho que no descansaré hasta el momento en que tenga la posibilidad de hablar hasta con la última de las víctimas. Una tarea casi, además de titánica, prácticamente imposible porque tampoco hay un listado oficial de estas víctimas. Y esto pues ha generado también prejuicios, pero estamos acostumbrados de alguna manera, o tristemente acostumbrados al prejuicio social, a la discriminación, por exclusivamente el apellido que llevamos a cuestas, por las acciones de mi padre, pero también pues nuestro deseo es que algún día se nos reconozca como individuos por aquello que hacemos, por aquello que decimos, por las personas que hemos elegido ser y que no se nos persiga por un legado que nunca elegimos utilizar, ¿no? Sabes que recordaba acá en Desafío Coach en 30 días, hace unos días tuvimos a CDC Ravi Shankar y en un momento yo le pregunté cuál eran los desafíos más grandes que él se ha enfrentado en todo el camino de pacificación y de mediación que lleva a nivel del mundo, a nivel mundial, y justamente dijo los prejuicios, ¿no? Tremendo. Y cuando te escuchaba, obviamente, historias completamente distintas, pero se ve que hay algo fuerte con eso, ¿no? Tremendo, sí, yo tuve también la posibilidad de conocerlo y de charlar con él unos minutos acerca de mi historia y de recibir algunos de sus consejos y en definitiva sí, luchar contra los prejuicios sociales es algo muy difícil de cambiar, de transformar. Yo llevo 24 años por fuera de mi país, elegí un camino muy diferente, me convertí en arquitecto, en diseñador industrial, en escritor y otras profesiones que he ido desarrollando. Y aún así, no falta quien diga, este parece ser un lobo vestido de oveja, ¿no? Y es muy difícil porque por más que quieras seguir en la cotidianidad demostrando con tu accionar un comportamiento que debe ser intachable, sin embargo el prejuicio social a veces es más poderoso y también el mediático, ¿no? Un prejuicio mediático que a veces sin duda genera mucho rating. Hay que, hay que ser claros y tristemente pues el nombre de mi padre atrae muchas personas y vende mucho a nivel de medios y eso pues hace que se generen también o que se inventen noticias que permanentemente terminan afectando nuestro desarrollo cotidiano, nuestro honor, nuestra libertad y nuestra tranquilidad. Pero al margen de eso, nosotros tenemos la plena convicción de que hay que seguir en el camino que hemos elegido, que por más que se hable, que se diga, no vamos a claudicar y vamos a seguir adelante en el camino de paz que elegimos hace muchísimos años. Yo tuve una experiencia de haber amenazado al país, de haber dicho que yo vengaría la muerte de mi padre, y esos 5 segundos de amenazas se han terminado convirtiendo en 20 y tantos años de exilio. Eso sin duda que me dejó una lección tremenda del poder que tiene el lenguaje, de la declaración, de cuánto puede transformar nuestra realidad de manera automática, inmediata. Y cómo, pues bueno, esos 5 segundos de amenazas dichos en el siglo pasado, en el año 93, aún siguen persiguiéndome. Y es un tremendo aprendizaje que bueno, a partir de ese momento siempre trato de tomarme un par de segundos antes de decir cualquier frase por el temor que le tengo a cualquier declaración, ¿no? Que a veces pensamos que nuestro lenguaje es muy inocente, pero definitivamente que no lo es. ¿En qué contexto fue que pasó esto? Esto fue inmediatamente 10 minutos después de que se me anuncia la muerte de mi padre. Yo había estado hablando con él por teléfono. Al principio me mostré incrédulo frente a la posibilidad de que él hubiese fallecido, porque hacía 10 minutos lo tuve en la línea telefónica y reaccioné violentamente después de que una periodista pues insistió en sacarme declaraciones contra mi voluntad. Reiteradamente le dije que no quería hablar, pero bueno, su persistencia hizo que yo de alguna manera cometiera uno de los peores errores de mi vida, que fue sin duda amenazar a un país con vengar la muerte de mi padre. Y me llevó 10 minutos sin duda a reflexionar las consecuencias de mis dichos, las acciones que llevaría a cabo para concretar esas amenazas. Y
me dio muchísimo miedo de aquello que vi que podía llegar a ser capaz de hacer y di un paso al costado, llamé a los medios, pedí perdón por haberme querido poner la mochila de mi padre y continuar con sus pasos. Recordé los momentos tantos que le reclamé a él por su accionar, por la violencia que ejercía, y dije, hombre, estoy a punto de convertirme en esa persona que yo tanto critiqué en vida, y eso fue sin duda lo que me hizo reaccionar y dar un paso al costado y decir, yo no estoy dispuesto a repetir esta historia, y hace 24 años que vengo cumpliendo la promesa de no vengar esa muerte, ¿no? Y para mí es un compromiso que seguirá hasta el último de mis días, por mi hijo, por mi familia, por mi país, y porque de ninguna manera me atrevería a osar repetir la historia de mi padre, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando ocurrió eso? 16 años exactamente. 16. Okay. Sí. Uno podría también pensar que teniendo 16 años, vos sos el hijo, no sos él. ¿Por qué deberías pedir perdón? ¿Por qué vos tenés que salir a pedir perdón cuando tú no eres él? ¿Cómo es eso para ti? Pues mira, muchas veces se me ha querido hacer esa pregunta. Yo simplemente sentía la necesidad de acercarme a las víctimas. En alguno de los apartes de la carta que les escribí a estos hijos, les dije que el silencio nos mataría lentamente, que callarse estas cosas, que no enfrentarlas, no hablarlas, no decir perdón y no reconocer esos hechos violentos, de alguna manera nos iba a enfermar, nos iba a matar, desde el silencio, desde la quietud, desde la inoperancia. Y creo que es también, yo quiero dejarle a mi hijo un futuro muy diferente, no quiero heredarle a él las mismas circunstancias de violencia que yo tuve que enfrentar cuando mi padre falleció y me tocó negociar con mi madre por la vida de toda la familia. Siento que desde ese lugar mi gran responsabilidad como persona es, y como padre de familia que soy, es hacer todas las acciones necesarias para que mi hijo de ninguna manera vaya a heredar esas circunstancias violentas que a mí me tocó enfrentar a los 16. Por eso siento que la mejor manera es poder seguir adelante, pero generando un camino que no le quede a él ninguna obligación de salir a negociar su vida con un cartel de la droga como me tocó a mí, donde prácticamente pues era un hombre muerto a los 16 años, en parte también por esas palabras y esas amenazas que había dicho y por ese temor que había sobre mi persona, ese gran prejuicio, para volver al tema, y el prejuicio de que yo podría llegar a convertirme en ese Pablo Escobar 2.0, que incluso, fíjate, la paradoja, ¿no? Hace un año y algo, fui amenazado de muerte por no haberme convertido en Pablo Escobar 2.0, ¿no? O sea que es como que no sabes dónde ubicarte, ¿no? Si te portas bien, te amenazan por portarte bien, y si te portas mal, te persiguen o aunque no lo hagas. Entonces, es difícil encontrar un lugar donde los prejuicios sociales y personales no te alcancen, ¿no? Quiero caminar una vida por un camino muy respetuoso hacia todo el mundo y esperar que algún día, pues, se me reconozca por el individuo que elegí ser y no por el padre que tuve. ¿Alguna vez te sentiste que ya estabas muerto? Sin duda, en ese momento de los 16 años en los que fui invitado no con cordialidad, te diría precisamente a una reunión con el Cártel de Cali, se me anunció incluso que me iban a matar en esa reunión. Yo, la verdad que me negué al principio en ir a esa reunión porque pues contra tu instinto de supervivencia, salvo que tengas un instinto suicida, no puedes ir a una reunión en la que se te asegura que te van a matar. Sin embargo, pues una persona que falleció pero en ese momento me habló, me dijo que yo no entendía lo que estaba pasando, que yo no me podía negar a esa reunión. Me dijo, tú ya estás muerto, eso es lo que tú no entiendes. Y la única manera que tienes de salvar tu vida es llegando puntual a la reunión donde te van a matar. Y ahí entendí en la situación en la que estaba, ¿no? Ahí
Ahí me cayó la ficha y dije, pues arreglemos la reunión porque evidentemente no tengo tampoco deseo de seguir huyendo de una violencia que yo no generé, de unos enemigos que no eran mis enemigos, sino los de mi padre, por circunstancias que incluso yo desconocía en muchos aspectos, porque se habían peleado y demás. Y fui a esa reunión en compañía de mi madre y fue un milagro. La verdad es que me jugué todo a los 16 años. Me despedí de mi familia porque estaba completamente seguro de que si acaso regresaba a mi casa, regresaría en una bolsa y en pedacitos, porque bueno, los métodos del cartel no eran los más, eh, no eran los más sanos a la hora de asesinar a las personas, sino que iban con todo y me atreví a jugarme la vida a los 16, hice mi testamento, me despedí de mis afectos y me fui, la verdad me entregué a Dios y dije, pues si he de morir en este momento, pues que sea el final de esta historia y que sea el final de esta persecución. Si es con mi vida que hay que pagarla, pues ahí voy. Y ahí me fui, ¿no? Y me encontré con una circunstancia en la que pues los jefes del cartel de Cali, 3 de los 4 con los que pude reunirme, me dijeron a último momento, bueno, te vamos a dejar vivir, pero te vamos a condenar a ser pobre y esto pues te vamos a quitar todo el dinero que heredaste, las propiedades, y eso hicieron, cosa que hoy agradezco. Agradezco porque, y lo escribí en mi segundo libro, le hago una dedicatoria especial a los jefes del cartel de Cali. Les agradezco por haberme salvado la vida y por haberme robado todo lo que habíamos heredado. En ese momento, por supuesto que no te sientes bien cuando te están quitando lo que crees que es tuyo, pero nunca lo fue. Pero hoy lo agradezco porque si esos hechos no hubiesen sucedido de esa manera, seguramente yo tampoco habría podido ser la persona que soy hoy, que elegí ser. Porque sin duda que el dinero muchas veces te hace creer lleno de poder, que tienes la capacidad de comprar la voluntad y la vida de cualquiera, y viniendo de un padre como el mío, con ese know-how tan triste y esa experiencia, pues imagínatelo combinado con una dosis de dinero, de dolor y de odio, seguramente no sería yo la persona que hoy soy y estaría muerto muy probablemente también. Entonces, a veces pensamos que nos está pasando lo peor y hoy que puedo mirarlo en perspectiva y desde la distancia, e incluso le agradezco a estas personas que nos hicieron en realidad no ese daño, sino ese favor, ¿no? De despojarnos de todo aquello que no teníamos tampoco derecho a heredar, pues porque era una fortuna mala vida de mi padre, y sin embargo, hoy puedo mirarlo desde una perspectiva diferente y agradecerles porque eso me dio la posibilidad de ser un hombre libre, de reinventarme como persona y de elegir este camino. ¿Qué crees que pasó en esa reunión por lo cual te perdonaron, digamos, te dejaron vivir? Pues mira, lo triste de la reunión es que yo ahí me encuentro con mi abuela materna, perdón. Hay que aclararle a la gente que a veces ha visto mucho Narcos de Netflix y piensa que la abuela que yo tuve es esa abuela tierna, esa versión tan bonita que muestran en Narcos, pero ojalá hubiera sido esa la abuela que yo hubiese tenido. Lamentablemente ya estaba allí para reclamar lo que sobraba después de que a mí me mataran, y así se lo dijo a los jefes del cartel de Cali delante de mí y de mi madre. No esperas eso de tu familia en un momento en el que se supone que debes de contar con ellos. Estaban completamente aliados con Cali, con los enemigos de mi padre, no estaban ahí para ayudarnos, y esas circunstancias, fíjate la paradoja, ¿no? Tener a mi familia en contra, delante de los peores enemigos de mi padre, generó un efecto contrario, que fue que los enemigos de mi padre terminaron salvándonos la vida de la familia de mi padre. Es decir, de poner orden y decir, a ellos no los van a tocar y no les van a hacer nada, ¿no? Paradójicamente, nuestros verdugos terminaron salvándonos la vida en un instante muy decisivo, donde nos la estábamos jugando absolutamente toda y donde no necesariamente iba a quedar siquiera rastro de quién nos habría matado y tampoco nadie se iba a molestar por ello.
Así que ese momento fue muy decisivo, ¿no? Ver a uno de los jefes del cartel de Cali, no de nuestro lado, pero por lo menos sí defendiendo lo que quedaba del honor de un hijo, de un padre, de lo que debía ser correcto y lo que no. Me puso, bueno, en una circunstancia muy extrema. Yo había ido a que me mataran básicamente y me encuentro con que la familia de mi padre estaba ahí esperando el momento para reclamar lo que sobraba, ¿no? Para ellos. Y eso, sin duda, que también me dejó un aprendizaje tremendo por aquello de los valores humanos, por las deslealtades, por la falta de gratitud de los seres queridos. Y siento que eso, de alguna manera, fue lo que termina ablandando de alguna manera el corazón de estos personajes, de estos jefes mafiosos que dicen, pues te vamos a dejar vivir, pero te condenaremos a ser pobre. Y eso, pues yo lo agradezco. Digo, pues, si me dejas la vida, te lo entrego todo, ¿no? Has tenido el don, por llamarlo de alguna manera, de pedirle perdón a víctimas de tu padre, nos has contado. ¿Has podido perdonar a la familia de tu padre por esto que nos cuentas? Sin duda que yo no ando pidiendo, perdonar, simplemente he pedido perdón para mi padre. A ellos siento que tengo el deber de perdonarlos porque lamentablemente en estas historias pareciera que, como dice el refrán, en casa de herrero cuchillo de palo, y, y a veces me han querido también cuestionar de por qué yo hablo del perdón y no los perdono a ellos. En realidad yo digo que sí los perdono, aprendí a perdonarlos muy rápidamente porque de manera sistemática siguen viendo la forma de hacerme daño, ¿no? Con lo cual me toca perdonarlos casi a diario, porque alguna cosa veo que me van a querer hacer y me toca dejarlo pasar y no engancharme ni en el odio, ni en la bronca, ni en nada de eso, sino perdonarlos con celeridad, pero bueno, persisten en querer dañarnos, en querer perseguirnos, en querer enlodarnos, en pagarle a testigos para que digan cosas que nunca hicimos, etcétera. Entonces, yo creo que para perdonar también se necesita la buena predisposición de las dos partes. He aprendido a medida que he ido leyendo acerca del perdón, de que además, y la experiencia que he tenido es una experiencia totalmente sanadora, es una experiencia liberadora, he podido dialogar después de esos procesos de diálogo y perdón con las víctimas. Les he preguntado qué sienten, ¿no? Cómo se sienten después de... Y siempre aparece la palabra liberación. Es como algo que es una carga que se quitan de encima, es un peso tremendo, siento yo, es el dolor que el victimario les ha propiciado y que a través del perdón pues logran soltarlo, logran liberarse de él, logran abandonar los deseos de venganza y el odio que va creciendo progresivamente dentro de nuestros corazones cuando no nos damos el espacio para el perdón. Y por supuesto que yo, a la familia de mi padre, siempre la voy a perdonar, pero eso no significa que esté de alguna manera obligado a dialogar con ellos, porque no he pensado en esa intención de dañarme. Es decir, no puedes dialogar con alguien que todavía lleva dentro de sí pues, un tremendo odio hacia mi persona, esencialmente un odio que nunca entenderé, pues porque yo aún seguiré pagando el hecho de haber amado a mi padre hasta el último minuto de su vida. Y ellos pues viven otra vida diferente, quizá muy tranquilo, no tuvieron que exiliarse, pues porque sí traicionaron a mi padre en ese momento y eso les ha permitido pues tener ciertos privilegios a los que yo tuve que renunciar porque pues sinceramente nunca estuve dispuesto a negociar el amor que yo sentía por mi papá en ese momento, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste para qué te pasó todo esto? Mira, sí me he preguntado y también me han preguntado si volvieran a ser, elegiría al mismo padre, ¿no? Y sin duda que sí, con sus defectos, con las cosas que no me gustaron y que se las dije reiteradamente en vida,
Yo no esperé que mi padre muriera para salir a criticarlo, para salir a decir tal o cual cosa sobre su persona. Siempre se lo dije en vida y de frente. Así que yo creo que lamentablemente, ¿no? Muchos hechos violentos sucedieron y de ninguna manera justificaría ningún hecho violento, pero son cosas del pasado que hoy no podemos cambiar. Yo siento que lo único que sí podemos cambiar es este presente y el futuro inmediato, pero el pasado ya está como lo hemos vivido y somos también parte de ese pasado, somos parte de eso que hemos vivido, somos la suma de todas estas experiencias. Y yo hoy, la persona que elegí ser y que elijo cotidianamente ser, está basada también justamente en esas experiencias violentas del pasado. Ese hombre de paz que quiero seguir siendo por encima de cualquier tentación, por encima de cualquier provocación, se puede mantener sólido, aferrado a ese camino que elegí tomar, es por ese pasado que hemos vivido, es por esa violencia y es por toda esa situación triste y lamentable que vivió mi país, que vivieron muchas otras víctimas por fuera de Colombia también. El tema de la violencia de mi padre y una cosa de la que a veces tampoco se habla, ¿no? No solamente hay víctimas de la violencia de mi padre, sino que también hay víctimas del negocio de mi padre, de la veneno que vendía y de miles de familias o quizás hasta millones afectadas por los efectos de las drogas y el abuso de estas sustancias en el seno familiar, ¿no? Cuando una persona consume termina arrastrando a muchos familiares a una crisis, a situaciones de las cuales es muy difícil salir y de las que tampoco hay fórmulas mágicas para salir. ¿Qué es la vida para vos? Para mí es como el aire, solamente te das cuenta que te hace falta cuando te lo quitaron, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde. Para mí la vida es algo que hay que disfrutar con plenitud, con intensidad. Es un momento, es un instante, es un abrazo, es un te quiero, es salir a caminar bajo la lluvia, es agradecer lo bueno y lo malo que te ha pasado y recibirlo con humildad, con respeto, con una intención de aprender, de fortalecerte en la adversidad y de agradecer cuando estás viviendo un momento de felicidad. ¿Cómo fue tu infancia, Juan Pablo? ¿Cómo la recuerdas? Pues mira, yo creo que la infancia mía la tendría que dividir en dos etapas. Sin duda que la primera es hasta mis 7 años, donde yo tenía un padre con una mamá y un hogar que yo consideraba normal, por lo menos lo que era normal para mí, más allá de los lujos y de las excentricidades en las que vivíamos. Era una familia en la que yo pues todos los días me despertaba y estaba mi padre y mi madre en ese lugar, ¿no? En esta casa. Después, con la incursión de mi padre en la política, que al principio han vitoreado su nombre, pancartas de agradecimiento y multitudes que agradecían por sus obras, termina descubriéndose su actividad real como narcotraficante y eso lo expone públicamente, se siente política y públicamente humillado, reacciona con violencia después de que ya comienza ese enfrentamiento de tipo personal con el ministro. Y esto es como la primera etapa de mi niñez, va hasta ahí, y mi padre toma la triste decisión de mandarlo a asesinar, y a partir de ese momento no solamente en mi vida, sino la de todo el país, cambia porque de alguna forma el narcotráfico se para como una institución paralela al Estado, capaz de enfrentarlo y de desafiarlo de una manera muy violenta, no solamente con las armas, sino también con la corrupción y demás, con una serie de presiones. Y eso divide mi niñez en que yo a los 7 años comienzo a vivir la vida de un fugitivo. Nos vamos a esa ciudad de Panamá, después terminamos en Managua, después escondido de nuevo en Medellín y en Colombia. Así que, de alguna forma, pues las acciones de mi padre repercuten de manera automática sobre nuestra vida y comenzamos a escondernos igual que él y comenzamos a sentir una persecución idéntica
o a veces incluso mayor que la que él sufría, porque rápidamente entendieron sus enemigos que a él le doliera la familia, con lo cual eso nos convierte en los objetivos militares principales de estas instituciones que le había enfrentado, ¿no? Okay. Ahí se decía por ahí en algún momento que tu padre había sido una de las personas con más dinero en el mundo. Yo no sé si esto es así o no es así. Pero ¿cómo viviste eso? ¿Vos viviste en un espacio de lujos, en un espacio de excentricidades? ¿Cómo lo recuerdas eso? Mira, se ha especulado mucho sobre la fortuna de mi padre. Yo, para evitar las especulaciones, directamente le pregunté a él que cuánto dinero tenía, y su respuesta quizá me dejó peor porque me dice que había dejado de contarlo. Eso fue lo que me respondió en su momento. Y no sabemos cuánto es mucho o cuánto es poco, o cuándo dejas de contar tu dinero, eh, teniendo en cuenta que él era un hombre que venía esencialmente del campo. Su familia era toda campesina, tenía una educación básica, primaria y secundaria, y no mucho más que eso. Y de repente llegan a sus manos unas fortunas incalculables. El dinero, sin duda, fue una parte muy importante para su vida. Fue un hombre que, si bien a temprana edad fue expulsado por la violencia política de conservadores versus liberales en Colombia, eso los obliga a abandonar todas sus tierras a mi abuelo, a mi abuela y a sus 8 hijos, y eso los conduce a la ciudad de Medellín. Y mi padre, al llegar allí, pues decreta ser un hombre ambiciosísimo y dice a sus amigos que si a los 30 años no tiene $1.000.000, se suicidaría. Eso creo que claramente marca su camino, su deseo de llevarse por delante a cualquiera que se atravesara en la meta que él se había trazado. Y finalmente, pues antes de esos 30 años, por supuesto que cumple esa meta, usa su inteligencia, usa también te diría yo, en ese momento no estaba tan demonizado el negocio del narcotráfico, ni había tanta prevención para combatirlo, tampoco habían rayos X en los aeropuertos, ni exhaustivas requisas. Era como bastante fácil para él realizar todos sus ilícitos en ese contexto de aquella época. Estoy hablando del final de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, donde no habían los controles que hay hoy. Y tampoco es que los controles signifiquen nada hoy en día. Hoy hay más narcotráfico que en la historia de la humanidad, y los controles se han triplicado, ¿no? Lo que quiere decir que hay más corrupción, sin ninguna duda. Y para responder tu preguntas, yo viví en un momento de muchos extremos, de muchos lujos. Suelo resumirlo con que, imagínate con que en el patio de tu casa tienes tu propio Jurassic Park, antes que Spielberg lo hubiera soñado. Yo ya tenía mis dinosaurios de la real, ¿no? Hechos en hormigón, y pintados por artistas, lo que los hacían bastante reales. Y así, ¿no? En un mundo donde teníamos esta hacienda Nápoles, que fue tan famosa, llena de lujos, de excentricidades, de 100 vehículos recreativos, de unas 3.000 hectáreas, 27 lagos artificiales y miles de árboles frutales, 700 empleados, helicópteros, aviones, un propio aeropuerto. Teníamos hasta nuestra propia estación de servicio para no tener que salir al pueblo a cargar gasolina para los vehículos que usábamos. Imagínate, no había más para comprar en ese momento. Pero hay una cosa que siempre recuerdo, ¿no? Es la sensación de vacío, la sensación de que parecías dueño de todo, pero en realidad no tenías nada. Y creo que esas lecciones de vida siempre me las he acordado, no he querido perder la memoria de ellas, porque también hayan ayudado a construir en mí el hombre que soy. En el último año de vida de mi padre, viví una situación que siempre trato de compartirla acá que tengo una oportunidad, y es que la policía nos tenía rodeados. Hizo un operativo muy grande en el barrio donde estábamos. Mi padre ordena que apaguemos las luces de la casa, que parezca vacía y que no está habitada por nadie. Y los policías los teníamos a unos metros de distancia, ¿no? Y realmente el operativo duró mucho tiempo, más de una semana. Eso nos pone en una situación en la que se nos terminaron los víveres, pero quedamos con millones de dólares en efectivo.
teníamos como unos 4 millones y yo miraba ese dinero y decía, aquí estoy muriéndome de hambre con mi padre, el hombre más buscado del mundo en ese entonces, y tengo 4 millones de dólares que son de él, que nos servirían para comprar quizá la comida de toda la ciudad, pero como no tenemos la libertad para cruzar a la calle y comprar un pedazo de pan, pues no nos sirven para nada, ¿no? Y esos momentos, sin duda, que a mí se me han quedado y es de ahí que he aprendido que el dinero mal habido realmente a la larga te termina condenando. Se supone que el dinero te quita el hambre y a nosotros nos trajo hambre. Se supone que el dinero te da libertad y a nosotros nos la quitó toda y nunca nos alcanzó para pagar por ella y a mi padre tampoco, por un minuto de tranquilidad. Si fue o no el más rico del mundo, su fortuna terminó en manos de los que él no quería y le sirvió para condenarse a sí mismo y también para financiar su propia muerte y la de seres muy queridos. Con lo cual, esto del dinero y de la historia de mi padre a veces hace pensar a la gente que Pablo Escobar es un caso de éxito, ¿no? Y yo siento que no lo es. Siento que no se puede considerar a Pablo Escobar un éxito si murió a los 44 años y si solamente pudo disfrutar el 10% de su vida, que fue a la conclusión que llegué una vez que me pregunté cuánto disfrutó la vida mi papá realmente, porque el resto se la pasó huyendo de la autoridad y de sus enemigos. Okay. Juan Pablo, ¿cuál es hoy tu compromiso central existencial en la vida? Pues primero yo creo que ser padre es estar presente en mi familia, seguir siendo un hombre de paz, sin ninguna duda. Van de la mano esas cosas, la familia y el camino de la paz, por aquello de que no quiero que mi familia, que mi hijo, que mi descendencia herede ni el más mínimo vestigio de violencia o de ilicitud que aquel que heredé yo de mi padre por su accionar en el pasado. ¿Qué legado quisieras dejarle a tu hijo? Mira, yo como arquitecto y escritor y he generado otras imágenes, ¿no? Cuando yo veo imágenes del pasado de mi padre y las muestro y les comparto con la juventud en mis conferencias, son imágenes que están cargadas de sangre, están cargadas de hechos violentos, de actos terroristas, de secuestros, de muertes, de situaciones extremas y difíciles de vivir y de recordar y de reconocer. Y yo cuando veo el pasado que le quiero dejar a mi hijo, que es justamente ese presente que estoy construyendo ahora, son imágenes que tienen que ver con proyectos de arquitectura, con libros, con documentales, con herramientas que nos permitan entender esa historia que pasó, pero que nos dejan un camino de aprendizaje y de paz para el futuro, ¿no? Por eso quiero dar cada paso muy en firme para que de ninguna manera mi hijo después se vea obligado a vivir y a recibir y a ver aquellas imágenes que a mí me tocaron ver desde muy pequeño por esa violencia en la que mi padre entendía como negocio, como medio de vida, porque claramente mi padre eligió ser un bandido, como él mismo se autodefinía en su vida, y nunca abandonó esa condición. Y es efectivamente hoy seguimos pagando las consecuencias de eso. Por eso elegí una profesión pues bastante alejada de aquellas que se le parecían a las de mi padre, ¿no? Prácticamente contrarias, de hecho. Escribiste el último libro, dice, es sobre Pablo Escobar y es lo que mi padre nunca me contó, ¿no? Es así, lo que mi padre nunca me contó. ¿Qué es lo que tu padre nunca te contó? Pues mira, yo tuve la posibilidad de escribir sobre el padre desde los zapatos del hijo en el primer libro. Y en este segundo al que tú haces mención, digamos que encaré más desde una perspectiva periodística e investigativa aquellas cosas que mi padre no me había contado. Y no se me ocurrió mejor idea que ir a visitar a los peores enemigos de mi padre para que ellos me contaran justamente aquellas que yo no sabía de él, porque por miles de razones nunca me iba a enterar.
Tuve la posibilidad de hablar con Aaron Seal, el hijo de Barry Seal, asesinado, un agente de la CIA, piloto de mi padre, asesinado en el año 1986 por órdenes de mi padre. Y tuve posibilidad de hablar con esta familia, reconciliarme con Aaron Seal, con su madre, con la viuda, y con Deborah y con el resto de sus hermanos. Entonces, ahí empecé a entender y a llegar a información que mi padre pues nunca me había compartido. El mismo caso sucedió con William Rodríguez Avía, uno de los hijos del cartel de Cali, a quien también le dedico un capítulo, donde por primera vez él como se autodefine, como que fue parte de la organización de su padre en algún momento, reconoce la autoría intelectual del atentado dinamitero que nos hicieron en el año 88. Y también, bueno, pudimos tener un diálogo muy fluido, muy franco, muy crudo, muy duro también, acerca de nuestros padres, acerca de cómo la guerra nos llevó a los extremos que nos llevó. Y hoy tenemos una respetuosa amistad que también me sorprende porque según los códigos mafiosos de aquel entonces, pues deberíamos de matarnos si nos viéramos o de insultarnos si pudiéramos, ¿no? Y eso no ocurre entre William y mi persona, al contrario, es una relación de mucho respeto. Otra persona que tuve la posibilidad de hablar fue con Ramón Izaza, un jefe paramilitar de la ultraderecha de Colombia que pagó más de 10 años de cárcel, confesó más de 300 crímenes y mi padre le mató a uno de sus hijos, a Johnny Sasa. Y ir a hablar con este señor, ¿no? Tenía unos 80 años aproximadamente, una lucidez tremenda. Ir a hablar con este señor y ver cómo él describía con muchísimo dolor la manera como mi padre lo había enfrentado y había intentado matarlo más de una docena de veces. Me permite descubrir todas esas historias que mi papá no me había contado, ¿no? A las que yo no había podido tener un acceso tan crudo y tan directo de parte de sus enemigos. De hecho, ese libro es el único libro donde hay referencia directa de los enemigos de Pablo Escobar, porque todos los libros que encuentras sobre mi padre son todos escritos por o el hermano, o la hermana, o la amiga, o la tía, o la prima, o el trabajador, pero no el enemigo. Nunca el enemigo escribió nada de Pablo Escobar. Y en este libro, más allá de que yo sea el autor por ser su hijo, quienes tienen la voz cantante exactamente en estos capítulos son los peores enemigos de mi padre, aquellos que pagaron por aniquilarlo, que sufrieron las consecuencias de su violencia y que nos permite ver la otra cara de la luna, ¿no? Esa cara que no muestra, esa cara que no sabíamos, y qué mejor que desde la perspectiva de sus enemigos, que lo odiaron, que lo conocieron, que lo persiguieron, que lo estudiaron, que lo siguieron todo el tiempo, para entender y tener una imagen quizá más tridimensional de mi propio padre, pero ya no desde la perspectiva del hijo, sino desde una perspectiva investigativa. ¿Te quedó algo por preguntarle a tu padre? Pues yo creo que no me quedaron pendientes. Mi padre y yo teníamos una relación de extrema franqueza, si se puede llamar así. Él no tenía ningún reparo a la hora de reconocer la autoría material o intelectual de sus crímenes frente a mi persona. Lo hizo desde que yo tenía 7 años. Después de que algo, yo lo veía en las noticias o lo leíamos junto en el diario, él no tenía problema en asumir la responsabilidad en decir esto sí lo hice o esto no lo hice, o esto no es verdad por tal o cual cosa. Entonces yo desde ese lugar venía construyendo con mi padre por su propia actitud hacia mi persona, de estar confesándose casi una vez que cometía sus fechorías, sus crímenes. Desde ese momento tuve una relación de mucha transparencia con él y no siento que me hayan quedado pendientes a la hora de reclamarle, porque lo hice muchas veces le pedí que parara el terrorismo, que dejara de buscar la manera de ejercer más violencia contra el Estado, contra la población. Le pedimos, encarecidamente le rogamos, mi madre y yo, de ella, de hecho, justamente aprendí a enfrentar a mi padre. Mi padre estaba rodeado de un séquito de aduladores que todo el tiempo le aplaudían lo que hacía. Y te diría que escasamente mi madre y yo
fuimos los únicos que de manera sistemática y permanente le marcábamos lo equivocado que estaba en su proceder. Pero un hombre que evidentemente no escuchaba sino su propio dictamen y sentencia, y desde ese lugar se hacía muy difícil persuadirlo, ¿no? Eso fue lo que desemboca en su entrega a la catedral, pero bueno, una oportunidad que, si bien se la dio el gobierno, no la aprovechó con seriedad, y no solamente se construyó su cárcel, sino que ya desde que la construyó pensó cómo se iba a fugar de ella, con lo cual no se tomaba como muy en serio ese proceso que yo pues creía que sí iba a funcionar y iba a traer paz a la familia. Hay una conversación que vos comentás, yo no sé si fue en un libro o en algún lado que te escuché, donde él te habla sobre las drogas, ¿no? Evidentemente, no me olvido de ese momento. Yo tenía unos 8 o 9 años y el hombre, estábamos en la hacienda Nápoles. En una pequeña mesa pone las drogas disponibles en ese momento, que no eran más de 10. Recuerdo que había cocaína, marihuana, LSD y algunas otras. Sin embargo, me educó con amor, me puso en conocimiento de un montón de información respecto a las consecuencias de los abusos de estas sustancias. Muchos podrán decir, este hombre pues estaba loco, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo de 8 años acerca de las drogas? Pero yo creo hoy, gracias a esa experiencia, que cada vez tenemos que hablarle más temprano a nuestros hijos acerca del problema de las drogas, y de derribar esos mitos, ese tabú que hay respecto de todo eso. Lamentablemente en Latinoamérica y en muchos países de otros continentes tampoco se les está educando a nuestros hijos, se los está informando al respecto. Y esa conversación que yo tuve con mi padre, sin duda que fue tremendamente aleccionadora, informativa. No la hizo desde el reproche, pero lo hizo a sabiendas de que quizá yo era uno de los jóvenes niños más expuestos al consumo de estas sustancias, porque permanentemente me las iban a ofrecer. Tanto mis escoltas, mis amigos, todo el mundo a mi alrededor era un consumidor eh, con cierta regularidad de muchas drogas, y era muy normal que me ofrecieran drogas todo el tiempo. Y gracias a esa conversación que tuve con mi padre, tuve la información necesaria para saber decir que no. No me olvido de una frase que me compartió mi papá en ese momento, y me dijo: valiente es aquel que no la prueba. Y eso nunca lo olvidaré, y es algo que mantengo muy presente. Creo que también el efecto de la prohibición ha hecho una tremenda propaganda en favor del consumo, y hace muy atractivo cualquier droga. Y hay grandes tabúes en nuestra sociedad. Se está luchando una guerra por este tema de las drogas que no va a llevar a ninguna parte, sino a la sistemática reaparición de capos como mi padre, cada vez con más bajo perfil, pero con más poder económico y militar. Con lo cual creo que nos falta mucho por aprender acerca de las drogas, a convivir con esa realidad. Y yo he hecho varios llamados, muchas veces he dicho que quizá después de 100 años de querer enfrentar a las drogas a través de las armas, de la violencia, desde la perspectiva militar, con los efectos que ya conocemos hoy, que no son para nada alentadores. Colombia hoy creo que tiene entre 5 y 7 veces más plantaciones de coca que nunca antes en su historia como país. Ni en la época de mi padre, ni en la época del cartel de Cali, ni en ninguna época, lo que quiere decir que la lucha pues no ha tenido los efectos pretendidos, y quizá sea momento de revisar esas estrategias y de que le declaremos la paz a las drogas, de que aprendamos a convivir con esa realidad, con educación, con una formación sólida que nos pueda mantener alejados de ellas, pero sin duda que la perspectiva militar, guerrerista, no lleva sino a consecuencias, y a repetir historias como las que ya hemos vivido de mi padre, que no nos conducen a nada positivo, ¿no? Y esa conversación con tu padre sobre las drogas, ¿en qué derivó para ti? Perdona, ¿me repite la última parte? Sí. ¿En qué derivó para ti esa conversación? Derivó que, mira, yo estuve hasta los 28 años, es decir, 12 años después de la muerte de mi padre, recién ahí me atreví a probar la marihuana,
y siempre he defendido la educación como la herramienta más poderosa para enfrentar el problema de las drogas en el mundo, en virtud de mi propia experiencia. Esa gran información que yo recibí de mi padre a tan temprana edad me fue absolutamente útil para negarme de manera sistemática a todas las veces que me ofrecieron consumir drogas. Siento que ese tipo de información fue vital para mi formación como persona, me mantuvo completamente alejado de todos los vicios y te puedo decir, Fernando, que muchos de mis amigos y de familiares incluso, no tenían esa misma información y cayeron presos de las adicciones, de las cuales es muy difícil salir. Y la droga no discrimina, la droga no reconoce ni clases sociales, ni apellidos, ni nacionalidades. La droga nos afecta a todos por igual. Y entonces es la educación, pero la educación real, no la educación que está con información más cargada de tinte político que de tinte científico, porque hay una gran guerra de información también en ese aspecto para continuar demonizando sustancias que yo no sé si deban de ser tan demonizadas. De hecho, para hablar de cifras concretas, la Organización Mundial de la Salud advierte que al año mueren 4 millones de personas por el abuso de todas de las drogas, incluidas el alcohol y el tabaco, que se llevan 3.8 millones de muertes por año. 200.000 mueren por las drogas conocidas como ilícitas. Y yo no creo que esa información nos sirva para evitar de nuevo una prohibición al alcohol. Ya tuvimos la experiencia del siglo pasado, de la década del 30, donde en palabras del propio Rockefeller, que apoyaba la prohibición, dijo, desde que apoyé la prohibición apareció un ejército de criminales. Y es exactamente igual lo que estamos viviendo hoy con el resto de drogas. Y siento que tenemos que echar mano de la educación, está subvaluada en nuestra sociedad, no se le ha dado el espacio que merece ni los recursos que merece. Y siento que si atacamos el problema desde ese lugar, se va a gastar mucho dinero, se va a salvar muchas más vidas y vamos a tener una sociedad que va a poder aprender a convivir en paz con esa realidad, eh, porque el negocio de las drogas va a estar prohibido o no, porque muchos seres humanos en el planeta Tierra eligen el camino de ciertas sustancias para lo que sea que quieran utilizarlas. Pero es un gran mercado que siempre va a estar ahí y que por decreto esa gran fortuna que genera ese mercado pues está pasando a manos criminales, no a manos del Estado, de la sociedad, que puede hacer un mejor uso de esos recursos. Ok. Juan Pablo, durante todos estos años y para que hoy estés haciendo lo que estás haciendo, hubo todo un camino que nos fuiste contando, ¿no? Que fue ocurriendo. Hubo maestros, hubo inspiradores, hubo personas que colaboraron contigo, fue un proceso solamente interno tuyo. ¿Cómo ha sido este camino para llegar a donde hoy estás? Sin duda, maestros en todas partes, en todos lados. Maestros son amigos también, maestros son tus padres, tu propio pasado. Yo creo que qué más maestro que el pasado, ¿no? Pero el pasado, aquel que le prestamos atención, no el pasado que insultamos, negando ese legado, ignorándolo y no prestándole la debida atención. Recuerdo muchos maestros que nos han enseñado a caminar de una manera diferente en la vida. Eh, Quisiera nombrarlos a todos, pero para no dejar a ninguno por fuera, prefiero omitirlos, pero ellos saben quiénes son. Y siento que han sido todos regalos de la vida, ¿no? Oportunidades, milagros de solamente estar vivo para contarla, para contarla con respeto, para asumir ciertas responsabilidades y además para caminar justamente basado en la experiencia de ese pasado, para elegir cada paso a partir de allí, ¿no? Y esos maestros, sin duda, que son para mí los mejores amigos y aquellas personas que no te llenan de elogios, ¿no? Justamente son esas personas que te tratan con dureza, que no te compran tus propias historias, que cuando ven que estás por hacer algo mal te lo advierten y te lo dicen y no te aplauden como otros. Esos son los verdaderos maestros, los que son más difíciles de encontrar,
aquellos que no están ahí para adularte, sino más para criticarte, para acompañarte, para enderezarte en tu propio camino. Y hablando de maestros, ¿cómo fue tu educación? O sea, educación formal. ¿Vos pudiste ir a una escuela? ¿Cómo iba el resto de los niños? ¿Cómo fue eso para ti? Yo fui como el resto de los niños, te diría que hasta quinto de primaria. A partir de ahí ya fue un periplo, fue un tema. Con el permiso de la Secretaría de Educación de Colombia me pude educar en determinados escondites a lo largo y ancho de nuestra provincia, de nuestro departamento de Antioquia, y ahí en diferentes casas me iba educando en un contexto donde había mucha violencia, donde permanentemente los enemigos de mi padre estaban al acecho y con lo que implica, ¿no? Estar frente a un tablero, un profesor, y tú eres el único alumno en una casa completamente vacía, en una habitación, ¿no? Eh, a veces eso pues te ayudaba para prestar total atención porque no tenías con quién distraerte, no había compañeros, pero también se hacía difícil hasta para los propios profesores encontrar la manera de acercarse a mí y yo a ellos porque estábamos más preocupados por lo que estaba pasando afuera que por lo que estaba pasando en ese salón vacío de clases. Así que, pero también, bueno, fue una manera en la que mi madre se empeñó a que bajo ninguna circunstancia yo debía abandonar mis estudios y hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar mi educación, aún en esas circunstancias tan extremas, y mi padre, pues de alguna forma también la acompañó en su deseo de que bajo ninguna circunstancia debíamos abandonar esos instantes de educación, pero se hacían bastante difíciles por esa violencia, por encontrar lugares a los que había que cambiar de repente en una semana. Las clases se daban en 3 o en 4 lugares diferentes, ¿no? Solamente por cuestiones de seguridad. Estamos en un espacio que se llama Desafío Coaching 30 días, así que te voy a preguntar ya a sabiendas de algunas cosas, pero ¿cuál es tu relación con el coaching? ¿Alguna vez has sido coachado? Estoy rodeado, he sido el conejillo de Indias de mi madre, que es coach, y de mi esposa, que también lo es, y estoy rodeado de amigos y amigas coach, así que te imaginarás, me han disparado por todos lados. Y entiendo que es una tremenda herramienta poderosísima de la cual he aprendido mucho. Yo les digo, no me pongan a estudiar porque ya con todo lo que las he visto estudiar, ya algo se me ha pegado. Y he encontrado en el coaching unas herramientas tremendas, supremamente eficaces y poderosas y transformadoras que las aplico en mi vida cotidiana, que quiero contribuir a la difusión de ellas para que podamos otros seres humanos con las mismas herramientas que nos puedan fortalecer y conducir a caminos del éxito, de la realización personal y de encontrar pues nuestro propio sentido, ¿no? En la vida. Y creo que el coaching sin duda ha sido una de esas herramientas y de esos maestros también eh, que nos hemos encontrado en la vida y que nos han ayudado a elaborar nuestro propio discurso, nuestro propio camino, y sin duda que he encontrado en esa herramienta una fortaleza tremenda. Reconozco mucho a mi esposa que todos los días me pega 2 o 3 palazos con la buena coach que es, y creo que eso me ha convertido en una mejor persona por todas las herramientas que aporta, sin ninguna duda, y que son tremendamente eficaces. Okay. Estamos como llegando un poquito al tiempo, pero no me gustaría irme sin hacerte unas preguntas que suelo hacer en estos espacios, ¿no? Y Por la favor. primera es, si tuvieras que ponerle un nombre hasta acá, ¿sí? Nombre de película a tu vida, ¿qué nombre le pondrías? Nombre de película hasta acá. Puede ser no una película que ya exista, alguna que te inventes tú también. Sí, no, la verdad que me agarras así como a quemar ropa, como decimos, pero no sé, no sé por qué se me ocurrió lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y o lo que teníamos seguro que iba a pasar y no pasó. Creo que a veces damos por sentado muchas cosas en esta vida
y pensamos que van a suceder de determinada manera y nosotros mismos terminamos sorprendiendo nuestras propias decisiones por las de los demás y por las reacciones de los demás frente a esas decisiones, ¿no? ¿Por qué cosa te gustaría ser famoso? Mira, más que famoso, yo te diría, yo he experimentado la fama y la fama te puede hacer mucho bien o mucho daño. La fama puede hacer que un chef de un restaurante te invite a la cena y no te quiera cobrar nada, te prepare un platillo especial, o puede hacer que te metan a la cárcel aunque no hayas hecho nada. Esa misma fama. Yo preferiría ser, más que famoso, reconocido por ser un hombre de bien, por ser un hombre de paz. La fama es algo efímero, es algo que desaparece, es algo que es momentáneo, que a veces tiene más connotaciones negativas que positivas, que solamente contribuye a que se creen los demás sobre tu persona, muy probablemente una imagen totalmente equivocada de la persona que eres, totalmente diferente y distante a la persona que eres en realidad detrás de esa fama. La fama es como un manto que no deja ver con transparencia lo que hay en el alma del famoso. Y creo que es mucho más eso por descubrir que la fama que lo cubre, ¿no? Siento que es desde ese lugar, desde el reconocimiento, más por las acciones concretas en la cotidianidad, por mi lucha por la paz, a la que no claudicaré, y creo que es desde ese lugar, pero no desde la fama. Es algo que no he buscado. Conozco muchos trucos para hacerse más famoso y no aplico ninguno de ellos. La fama que tengo no es porque yo la haya buscado, sino porque los medios han encontrado un gran negocio detrás de esa fama. Y no es algo que yo me propongo buscar. Lo que sí es que a veces la quiero usar, pero para cosas positivas, para llevar mensajes de bien a la sociedad. Para eso sí puede llegar a servir la fama, pero me parece que es más importante que la fama buscar el reconocimiento de los demás, un reconocimiento genuino por tus acciones, no por la fama que heredaste de un padre que fue muy violento y que algunos insisten en considerar exitoso, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa cuando ves gente que lo idolatra? Gente que usa hasta incluso su imagen como una especie de dios o algo así. Pues es difícil, ¿no? Porque mira, vengo de unas latitudes, vengo de una experiencia en la India, en Nepal, 3 ciudades en la India y una en Nepal, y me encontré, yo no te diría con un culto a mi padre, pero con una fascinación por el personaje que me sorprendía en unas culturas tan lejanas a las nuestras, y tan diferentes. Y les decía lo mismo, que lamentaba desilusionarlos, pero que yo no estaba allí para adular a mi padre, que estaba justamente para mostrarles lo quizá equivocado que estaban pensando que mi padre era un caso de éxito. Yo les decía que yo no tenía hoy ni el 1% del dinero de mi padre, pero me consideraba un hombre más exitoso que él porque era un hombre libre, porque era un hombre que podía caminar tranquilo y que no tenía que estar cuidando su espalda, porque era un hombre que podía llegar y arreglárselas para llegar cada noche a abrazar a su hijo a la casa. Eso es para mí ser verdaderamente exitoso. El dinero, las propiedades, el hambre que te trae todo eso mal habido, no creo que deba ser considerado como un caso de éxito en absoluto. Recibo por las redes sociales montones de imágenes de chicos del mundo entero que se tatúan la imagen, el nombre de mi padre, y no paro de decirles que ese no es el camino, que yo he querido hacer un uso responsable de la historia de mi padre, que no puedo negar mi parentesco con él, pero que he querido hacer un uso responsable de esta historia para que aprendamos a no repetirla, sin caer en el juego de la glorificación que tan bien han hecho pues, a través de series como las de Narcos y las del Patrón del Mal y demás, que digamos que contribuyen a la elaboración mental de un personaje en aquella persona que se sienta frente a la pantalla y piensa que ese es un mundo, un ejemplo a seguir. Es a lo que más, digamos, me enfrento en la cotidianidad. Esos mensajes
oye, vi Narcos, es muy cool la vida de tu padre, quiero ser como él, ahora cómo le hago para entrar en esa vida, quiero ser como él. Y bueno, me dedico justamente a mostrarles a los muchachos como ellos que no hay nada positivo esperándolos en esa vida y que si tienen la suficiente inteligencia y talento para ser exitosos, narcos y delincuentes, pues entonces con la mitad de ese talento y de esa inteligencia ya les alcanza para ser hombres exitosos en la vida. ¿Esa es tu misión en este momento? Yo creo que es parte de ella, además de criar a mi hijo con los mismos valores que hoy tengo como persona. Ese es un gran reto para mí. ¿Cómo puedo criar a mi hijo siendo nieto de quien es, pero justamente evitar que se pueda ver mal influenciado por la imagen de su abuelo? También lo estoy educando para que quiera, respete a su propio abuelo. No hablaría bien de mí como padre si le enseño a él a odiar a su abuelo, con lo cual espero que así se pueda criar, se pueda levantar, y cuando tenga la posibilidad de decir quién quiere ser en su vida, pues tenga las herramientas necesarias para elegir un camino diferente. Juan Pablo, si tuvieses a tu izquierda a Juan Pablo de la infancia, ¿no? La edad que tú quieras, de la infancia, y te mirase y te dijese algo al Juan Pablo de hoy, ¿qué crees que le diría? Desde la infancia, Sí. creo que le diría cómo zafaste, ¿no? Cómo zafaste de una muerte segura, de un destino que estaba muy marcado, muy delineado por donde tenía yo que haber seguido ese camino. Es un milagro, tanto que estemos tú y yo hablando aquí hoy, después de los periplos por los que hemos pasado, de los atentados contra nuestra vida y contra nuestra libertad. Es otro milagro, ¿no? Y creo que le diría eso, ¿no? Cómo zafaste de tu propio destino, de aquello a lo que estabas tan prácticamente seguramente condenado, ¿no? A seguir el camino de tu padre y finalmente me las arreglé para no darle gusto a aquellos que hasta me amenazan porque no me convertí en su sucesor. Y si de la derecha apareciera el Juan Pablo de no sabemos cuándo, pero no sabemos, pero que ya está llegando al final de sus días, ¿no? Y le hablase al Juan Pablo, perdón, de hoy, ¿qué crees que le diría? Me preguntas el del futuro, ¿qué me diría hoy? Sí, El del futuro me diría, sigue por ese camino que vas bien. Ese es el camino, ¿no? ok, ok. Y no que falta. Okay. Solo hacer una pregunta al final, y es, ¿qué te podría haber preguntado que no te pregunté? Pues hay tantas cosas, ¿no? En estas historias hay tantos temas que se hacen infinitos, ¿no? Las posibilidades de conversar alrededor de la historia de cada persona. Yo no me creo poseedor de una historia única. Yo creo que cada ser humano tiene frente a sí mismo sus más difíciles batallas por luchar y por superar, y sus propias historias siguen siendo las más fuertes y las más poderosas y las que habrá elegido o las que no. No, Fernando, yo siento que ha sido una conversación muy enriquecedora, unas preguntas muy fuera de lo común a lo que estoy acostumbrado y te agradezco por hacérmelas, porque bueno, ya con la cancha, entre comillas, que tengo de ser entrevistado y de ser preguntado en tantas latitudes y durante tanto tiempo, a veces no tenemos el espacio ni las preguntas necesarias para que sean estos temas con la seriedad y la profundidad con la que tú los has abordado y te lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún mensaje final que le quisieras dar al mundo, pero particularmente a Colombia? Pues te diría que
Para Colombia es mi mayor afecto, mi mayor respeto, mi mayor deseo de hacer una contribución positiva al país desde todos los puntos de vista, aún a pesar de la gran carga negativa que arrastra mi padre, mi apellido, mi historia. En definitiva, una historia que sigue marcando a mi país. Mi pesar y mi pedido de perdón infinito a todas las víctimas y muy respetuoso por ese dolor que mi padre les ha causado. Mi compromiso con mi país de ser un hombre de paz y de solo hacer aportes positivos, no solamente desde mi accionar, sino desde mis declaraciones, desde mis dichos, desde mi accionar. Creo que también debemos de aprender de estas historias, debemos de reconocernos como individuos, cada uno de nosotros, los habitantes de mi país, debemos de dejar de juzgar y de mirar al otro por el apellido que tiene o por el padre que tuvo o por el malo que pudo ser y que no ejerce. En definitiva, creo que tenemos frente a nosotros y detrás de nosotros en una gran cantidad de historias de las que podemos aprender para no repetir. Y creo que a mi padre debemos de agradecerles todos el habernos mostrado el camino que no hay que recorrer. Y de ahí hay mucho por aprender. Okay. Mira, hoy ya lo traje 2 veces. Sri Ravi Shankar, que estuvo el otro día, suele hacer una pregunta. Cuando la gente que se le acerca, generalmente siempre hace la misma pregunta. Lo que pasa es que depende de quién te la haga, ¿no? Es como que hay un marco diferente. Pero él dice, ¿Are you happy? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz, Juan Pablo? Sí, cada que mi hijo me dice te quiero, cada que lo puedo abrazar, cada que estoy al lado de mi esposa, mi familia, mi hogar, esa sensación la vivo con intensidad. Sin duda que es algo que experimento en la cotidianidad, porque sé que a pesar de los problemas que tenemos, hemos no buscado ni perseguido esa felicidad, sino la hemos querido construir con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, porque creo que la verdadera felicidad se construye desde ahí. Si puedes elaborar y construir para ti un futuro respetuoso de la vida y de los derechos de los demás, respetuoso de la ley, también estás construyendo una plataforma que te va a permitir pues tener cada vez menos excusas para ser infeliz y darte permiso para disfrutar de esos momentos de felicidad que a veces uno quiere que sean eternos, pero que bueno, la vida siempre nos recuerda que hay un reloj por ahí, que hay un destino y que hoy estamos y mañana no. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Al Justamente la contrario. intención de esta conversación era tener esa conversación en ese lugar en la naturaleza, con Así es, esos jugos naturales, así es. y desde ese espacio. Porque bueno, después hay otras preguntas que hay decenas de lugares donde uno puede entrar y ver tantas entrevistas que han hecho y el libro, las conferencias que das. Así que esa era la intención y muchísimas gracias por la predisposición. Al contrario, a ti un abrazo y todos los éxitos para el coaching global y todos esos desafíos que estás llevando adelante. Me alegra mucho que he escuchado pues las mejores opiniones y hay muchas personas alrededor del mundo eh, dándose la oportunidad de escuchar estos testimonios tan variados, de estas experiencias tan diferentes, de estos seres humanos tan eh, inspiradores para muchos y que realmente te auguro los mayores éxitos y mi gratitud también por darme la oportunidad de participar en este espacio, por considerar que mi testimonio pueda ser un aporte positivo para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Y acá estoy mirando el chat del Facebook. Está así con cantidad de comentarios y de cosas. Pero bueno, realmente bueno, vuelan corazones y cosas.
Gracias, dice. Bueno, muchas Un gratitudes. abrazo para todos y gracias por darme la oportunidad también de dedicar una mañana de su tiempo para que compartan y que escuchen con nosotros pues todo esto que tenemos para conversar. Excelente. Bueno, entonces cerramos. Estuvo con nosotros Juan Pablo Escobar en Desafío Coaching 30 días 2018.